Para el año cero, que simboliza el inicio del calendario occidental con el nacimiento de Jesús, las civilizaciones mesoamericanas ya mostraban un desarrollo complejo. Contaban con ciudades organizadas como Teotihuacán, calendarios astronómicos, sistemas agrícolas avanzados y un pensamiento, pues, profundamente integrado con los ritmos naturales. Mientras en Europa el Imperio Romano expandía su poder a través de la fuerza militar, el derecho y el comercio, en Mesoamérica las culturas priorizaban la armonía con el cosmos, la espiritualidad cotidiana y la organización comunitaria. Ambas regiones reflejaban modelos civilizatorios distintos, no en grado de evolución, sino en orientación de sus prioridades. A lo largo de los siglos, culturas como la maya, mexica, zapoteca y purépecha desarrollaron conocimientos en medicina, ingeniería hidráulica y organización social. Los sacrificios humanos, aunque hoy nos parecen brutales, tenían una función simbólica profunda: legitimar el orden desde lo sagrado, tal como ocurría también en otras partes del mundo, desde el Coliseo romano hasta rituales de Asia y África. Además, Mesoamérica no era un paraíso pacífico. Existían jerarquías, tributos y guerras. Los mexicas dominaban regiones enteras mediante fuerza militar y política. Ya desde antes de la llegada de los europeos, las estructuras de poder y sometimiento estaban presentes. Sin embargo, su justificación se articulaba más desde lo cósmico y religioso que desde una ambición económica imperialista. La conquista y colonización, que tuvo lugar entre 1521 y 1821, fue pues un parteaguas en la historia del mundo indígena. La llegada de los españoles en 1521 marcó un cambio estructural en el mundo indígena. El sistema cultural prehispánico fue reconfigurado bajo instituciones impuestas. La religión católica sustituyó prácticas espirituales ancestrales. El idioma español reemplazó a las lenguas originarias en la educación formal, y la organización social fue subordinada a nuevas jerarquías coloniales. La colonización introdujo tecnologías, alfabetización y estructuras administrativas europeas, pero también impuso un modelo de pensamiento que relegó las cosmovisiones indígenas a un lugar secundario. La autoridad espiritual, la identidad colectiva y la forma de interpretar el mundo fueron resignificadas desde afuera. Desde una perspectiva psicosocial, este proceso no solo reorganizó lo externo, sino que transformó las formas de obedecer, de confiar y de convivir. Muchos de los valores que ya existían, como el respeto hacia los mayores, la unidad familiar o la noción de orden, fueron instrumentalizados para facilitar la integración a un nuevo régimen. Lo que antes era tradición compartida, pasó a ser obediencia bajo control externo. Esta transición no solo modificó instituciones, sino también emociones. La identidad colectiva comenzó a desarrollarse en medio de contradicciones, conservar lo propio mientras se respondía a lo impuesto. Lo que quedó fue una base emocional ambigua entre la memoria antigua y la adaptación necesaria, que aún hoy puede sentirse en el carácter social del país. Con el paso del tiempo, esto también reforzó un sentimiento de inferioridad cultural. El mexicano aprendió a percibir sus propias creencias como vacías o sin valor frente a lo extranjero. Esta percepción fue interiorizada durante generaciones, afectando la autoconfianza colectiva y condicionando la forma en que se valoraba el conocimiento propio frente al externo. Tras la independencia de 1821, México entró en un periodo prolongado de inestabilidad. Aunque se rompió el vínculo colonial con España, muchas de las estructuras sociales, económicas y culturales heredadas del virreinato permanecieron intactas. El siglo XIX estuvo marcado por guerras internas, invasiones extranjeras y enfrentamientos ideológicos entre liberales y conservadores. En ese contexto, el proyecto de construir un Estado moderno fue desigual. Se formularon leyes y se impulsaron reformas, pero la marginación de los pueblos originarios, el centralismo y la desigualdad estructural siguieron vigentes.
A nivel colectivo, esta etapa reforzó una sensación de incertidumbre. El ideal de una nación libre chocaba con una identidad aún fragmentada y con una constante dependencia simbólica de modelos externos. Lo más significativo de este periodo es que, aunque aún no existía una psicología como disciplina, ya comenzaban a manifestarse formas de adaptación social, emocional y cultural. La obediencia al poder, la necesidad de referentes externos, la exaltación de símbolos patrios y el miedo a la desorganización eran respuestas psicosociales a un contexto inestable. Aquí puede observarse la continuidad de un patrón colectivo. El mexicano aprende a sobrevivir entre contradicciones. Esta etapa, más que marcar un nacimiento claro de la psicología, mostró cómo comenzaban a germinar formas de conciencia colectiva frente al poder, la pertenencia y el cambio. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, fue un intento por transformar el país desde sus raíces, pero terminó consolidando nuevas formas de poder. Aunque surgió como una lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y a favor de la justicia social, con el tiempo derivó en la formación de un Estado centralizado que combinaba estabilidad institucional con prácticas autoritarias. En las décadas posteriores, el nacionalismo se convirtió en el eje discursivo del Nuevo México. Se promovió una identidad basada en el mestizaje, los héroes patrios y una visión unificada de la cultura. Pero esta construcción simbólica convivía con una realidad marcada por la desigualdad, el control político y la represión encubierta. A nivel colectivo, esta etapa consolidó respuestas emocionales que venían gestándose desde el siglo anterior. La desconfianza hacia las instituciones, la resignación como forma de adaptación y el uso de la resistencia pasiva como mecanismo cotidiano de defensa. La gente aprendió a sobrevivir, no solo física, sino emocionalmente, entre ideales traicionados y proyectos a medias. En paralelo, el sistema educativo se expandió, la cultura popular se fortaleció y comenzaron a llegar modelos científicos de pensamiento, entre ellos algunos enfoques psicológicos europeos y norteamericanos. Aunque la psicología aún no tenía un lugar formal en las universidades mexicanas, ya se perfilaban preguntas clave sobre el comportamiento humano en el país. Este fue un periodo de transición. No se crearon aún teorías propias, pero sí se generó un terreno fértil. Las experiencias acumuladas, la necesidad de interpretar la realidad social y la tensión entre lo impuesto y lo vivido, prepararon el camino para que la psicología profesional pudiera surgir con una misión más amplia que la clínica: entender cómo un pueblo, aún en medio del conflicto, genera formas propias de conciencia y reorganización. Entre 1950 y 1980, la psicología comenzó a institucionalizarse en México como una disciplina formal. Se abrieron las primeras facultades en universidades públicas, se profesionalizó la formación de psicólogos y se diseñaron planos de estudio influenciados por modelos internacionales. Sin embargo, la mayoría de estos modelos, conductismo, psicoanálisis, humanismo, provenían de Europa y Estados Unidos. Las teorías, escalas y técnicas eran útiles, pero no siempre respondían al contexto cultural mexicano. Se aplicaban sin adaptaciones a poblaciones que no compartían las condiciones sociales, lingüísticas ni simbólicas para las que fueron creadas. Esta contradicción generó una tensión interna en la disciplina. Por un lado, se buscaba legitimación científica. Por otro, comenzaba a surgir la necesidad de construir una psicología que hablara desde la historia del país, no solo desde sus síntomas. A pesar de estas limitaciones, fue una etapa fundamental. Se amplió el acceso al conocimiento psicológico, se generaron espacios de aplicación y se sentaron las bases para un pensamiento crítico. Aunque los primeros intentos por desarrollar una psicología mexicana fueron fragmentados, marcaron el inicio de una pregunta urgente: ¿cómo entender al ser humano desde su experiencia cultural concreta y no solo desde una teoría universalizada? Desde la década de 1980 hasta hoy,
la psicología en México ha transitado hacia un proceso de autodefinición. Ya no basta con aplicar teorías importadas. Surgió una generación de profesionales que comenzó a preguntarse si esas teorías representaban realmente la experiencia social, emocional y cultural del mexicano. Comenzaron a desarrollarse líneas de investigación que partían del propio contexto. La psicología social, comunitaria, educativa y clínica empezaron a considerar variables como la historia, la estructura de poder, las formas de vida colectivas y la desigualdad. En lugar de ver la cultura popular o las dinámicas familiares como barreras, se entendieron como fuentes legítimas de conocimiento psicológico. En México, esto significó recuperar el valor de lo propio, la tradición oral, el pensamiento simbólico, la relación con lo espiritual y la educación informal. Lo que antes se ignoraba como folclore, se comenzó a valorar como clave para interpretar el comportamiento. Aunque aún hay influencia de modelos extranjeros, el rumbo ha cambiado. Hoy se busca una psicología que no solo diagnostique, sino que piense desde adentro, que no adapta al individuo a las estructuras, sino que cuestiona esas estructuras, que no traduzca teorías, sino que cree pensamiento desde la experiencia cultural. Esta etapa no es el fin de un camino, sino el inicio de una nueva forma de pensar la psicología, una psicología crítica, consciente y arraigada. Una psicología que ya no se pregunta si puede compararse con otros modelos, sino si está dispuesta a construirse desde lo que somos. Comprender la historia de la psicología en México no es un ejercicio de nostalgia, ni un gesto de idealización cultural. Es una herramienta lógica y necesaria para entender por qué hacemos lo que hacemos, cómo pensamos lo que pensamos, y desde qué raíces reaccionamos como reaccionamos. La historia no está afuera del ser humano. Vive en sus decisiones, en sus temores, en sus formas de amar y de organizarse. Hoy sabemos, incluso desde la biología, que nuestros códigos genéticos llevan impresas huellas de la experiencia evolutiva de nuestros antepasados. No solo heredamos rasgos físicos, sino también predisposiciones emocionales, respuestas adaptativas y esquemas relacionales. Por eso, la psicología no puede desvincularse del pasado. La historia colectiva vive en nuestros pensamientos, costumbres y vínculos. Lo que fuimos sigue presente en lo que somos, incluso si no lo recordamos conscientemente. Cuando la psicología llegó a México como disciplina formal, lo hizo en un terreno ya condicionado por siglos de reorganización cultural. Por eso, no basta con aplicar teorías externas sin preguntarse desde qué historia colectiva se mira al sujeto. No se trata de rechazar lo extranjero ni de glorificar lo propio. Se trata de entender que toda teoría debe contextualizarse para ser válida, y que el conocimiento universal solo tiene valor si es capaz de traducirse en conciencia local. Tal vez el verdadero reto de la psicología mexicana y de toda la psicología contemporánea no sea técnico, sino evolutivo, integrar los caminos recorridos por nuestros antepasados como parte del mapa actual. No para vivir en el pasado, sino para dejar de repetirlo sin saberlo. Una psicología que entiende que la historia no es un capítulo aparte, sino una función activa en la evolución del ser humano. Solo así podremos dejar de responder desde el hábito y empezar a elegir desde la conciencia.